Y ya creo que sí, vamos a empezar a ver a la familia rápidamente y con esto acabaremos. Bueno, lo de la media perilla ya lo acabaré explicando, ya saben para qué. Para ayudar a que la gente entienda que tenemos dos mitades, pero el control motor, el director de la orquesta muscular está en solo en un lado. Empezaremos por aquí, pero antes, bueno, ahora la quito, no quiero dejar en YouTube tampoco. Bueno, yo me uso espero no estar escandalizando a nadie. En estas épocas andábamos desnudos. Bueno, esto es Sapiens, ella es Lucy, es una reconstrucción de Lucy, la auténtica. Pero yo quería recordarles algo, solamente repaso los apuntes por no olvidarme nada importante. Todo lo que he citado lo veremos el próximo día. Lo del dogma lo he aclarado, lo entienden de grosso modo, ¿no? Pues lo que se oye a veces por ahí, aunque hay algunas excepciones que han empezado a cuestionar estas cosas, pero muy seriamente. Bien, pues empezaremos un paseo con Lucy desde hace 2,5 millones de años hasta tiempos muy recientes. Este es el que les he mostrado antes, Auranthropus charensis, Tomai lo llaman, 6,8. Esta es la reconstrucción de su cara. Ya se ha dicho que algunos eran ciertamente feos, y eso es otra cuestión. Estas cosas se pueden hacer. El rostro de Neandertal se ha reconstruido, en las mismas clases les he mostrado muchas fotos de probablemente cómo era, por la forma de los huesos, las cavidades de los huesos. Esto es CSI, esto es ciencia forense. Según lo que sean de pronunciadas o no, a mí me da mucha información si sé las medidas de con cuánta fuerza se insertaba ahí ese hueso o ese cartílago, qué tamaño aproximado podía tener. Son cálculos, claro, ya lo sé. Pero en fin, lo que sale no es un simio. Si me encontraran mi cráneo dentro de 2.000 años o 3.000, uno de estos, pues no lo han visto en CSI, les ponen aquí unas cositas, van rellenando. Pues al final, a lo mejor no saldría yo, pero saldría mi primo, que se parece bastante. Mi primo es José Fallero, que hace fallas por ahí. Dicen que nos parecen, de verdad, una nariz bastante prominente, así de lado. Y eso es lo que quiero, no es que él sea así, pero vamos, tampoco era como nosotros. Bueno, él no sé si era él, debe ser por Tomai, era bípedo, por supuesto chillaba. Los únicos mamíferos, los únicos que no tienen cuerdas vocales son los delfines. Eso es por otro lado. Sin embargo, hacen un montón de chasquidos, chirridos, eso es otro tema. Al otro no lo tenemos, a Ardi aquí, pero sí a Australopithecus afarensis, es decir, Lucy y la señora Ples. En este caso, este ejemplar tiene 3,2 millones de años. Este es otro, le habéis dicho que tenemos 5 o 6 especies identificadas de Australopithecus. Tenían mucho dimorfismo sexual, parece que los machos eran muy grandes y las féminas más pequeñas, pero también hay otros que dicen que no, que esos son dos especies diferentes. Bueno, todo andará, nos irán contando las cosas. Esta sí es la señora Ples, 2,5 millones de años, parece que tenía este aspecto, pues no muy diferente a un chimpancé actual, ¿no? O algo así. El volumen craneal de los Australopithecus, 500 centímetros, no llega. El de los chimpancés actuales, 500 centímetros. El del hombre de flores, el hobbit, que se extinguió hace 12.000, 480 centímetros. O sea que en este caso parece que el tamaño no importa, sino que es lo que he dicho al principio de la clase. Lo que importa es cómo procedió, cómo pudo montarse con el tiempo, durante todo este tiempo, la evolución cognitiva, el desarrollo cognitivo. Y no el hecho de tener una nariz más pronunciada, o una cresta aquí, o una supraórbita aquí, que los neandertales la tenían. Nos veremos la próxima semana, o en 2. Esta es la que les decía. Esta es una nueva especie, se ha publicado esto hace un mes escaso, aunque ya estaban descubiertos en el 2013, que se llama Homo naledi. Ella es Lucy, esto está claro. Pero este es un cráneo nuevo, una especie nueva. No saben si es un Australopithecus todavía, lo han llamado Homo, en parte también era bípedo, se ha publicado hace nada, no es un mes, pero pueden encontrar ya muchas cosas en internet. Y tiene aquí tenemos su aspecto, tal como se le ha reconstruido, en fin, feo será, pero ya no tiene aspecto de simio. Ya no estoy intentando meterme con los simios, al contrario, tengo mucho respeto por las criaturas que les he mostrado. Ya lo tenía, pero desde que sé estas cosas. El caso es que digo que es especial porque aunque todavía no se ha establecido con precisión la fecha, cuántos años tiene, por los rasgos sí se sabe, es tipo Erectus, tipo Australopithecus antiguo. La capacidad craneal muy reducida, 500 también, pero el caso es que todo apunta, las medidas morfológicas, los estratos y lo que han publicado,
publicado 3 o 4 artículos muy gordos, en revistas muy gordas, apuntan a que tiene más o menos esta edad. Pero resulta que no es que enterrase a sus muertos, eso no lo sabemos. Los neandertales enterraban a sus muertos y los cubrían de flores. De polen de flores, pero de flores distantes, ¿eh? No que lo vamos a enterrar y lo que pille que tire, no, no. Polen acarreado, claro, clasificado. Heidelberg también, eso es otro tema, ya lo veremos. En este caso estamos hablando de un hominino, probablemente es un hominino, claro, de los tiempos del Australopithecus, que en una cierta... es que la de la cueva creo que no la he traído, no la he traído. Es decir, en una de sus cuevas, donde se podía descubrir este yacimiento, esto es en África, al fondo había una cavidad de 25 centímetros por la que no sé, si entrabas no salías, ni los exploradores podían entrar ahí casi, y ahí acumularon un montón de individuos, todos de la misma especie, de muchas edades, y parecía una especie de... parece, y eso es lo que nos tienen que acabar aclarando pronto. No estamos diciendo un rito funerario, pero claro, cuidado, recuperaba a sus muertos, eso es lo que intento decir, no los deja, se ha muerto, pues ya se lo comerán los cuervos, que es lo que hacen todos los animales. Yo lo entiendo en parte también, es decir, el animal no tiene más recursos, pues ¿qué va a hacer? Si viéramos algún día a un cuervo o a un animal acarreando un cadáver de su propia especie, no para comérselo, sino para protegerlo, pues habría que plantearse otras cosas. Pues aquí, con más razón. Como una lady, yo no estoy diciendo que entierre a sus muertos, pero ni ellos lo han dicho todavía. Pero esto es lo que hay. Allí hay un montón de huesos de un montón de individuos de todas las edades, de esa misma especie. De hecho, es la especie de la que más huesos juntos se han encontrado. Y esto tiene que ver, claro, con las conductas. Si esto ocurrió, si esto se muestra que es así, pues aquí hay un precursor de lo que llamamos conducta ritual fúnebre de enterramiento. Él es Joseph Jordania, es un personaje muy importante de Georgia, un psicólogo, también se dedica a la música de la evolución, lo veremos pronto en un par de clases. Tiene libros en inglés, ya le dedicaremos su tiempo, pero él ha propuesto en su último libro una nueva hipótesis. Él, por supuesto, está a favor de muchas de estas cosas, es decir, que cantar como cantan las de cantantes no, pero que, y él no, y mucha gente. Los códigos vocales anteriores al habla articulada tenían que ser más tonales, más vocales. Esto ya cascaron Rousseau, Condillac, Jean-Baptiste Vico, los ilustrados, los románticos, esto es de cajón. Lo que es muy moderno es la capacidad de articular. Los simios no pueden articular, pero aprenden códigos simbólicos, que lo que estoy diciendo es bastante gordo, porque si no tuvieran función simbólica, ni la cognición también evolucionada, igual que la nuestra, ¿cómo iban a poder entender que el triangulito es no sé qué, que lo otro no solo aprenden sustantivos, verbos, adjetivos, un montón de cosas? Por ejemplo, este es el loro, este se llamó nuez de coche, pero ¿cómo era? Wash, la de antes, Wash, ¿se acuerdan? Llamó en una ocasión, hay muchos ejemplos de esto, en el libro de Fuchs, llamó al hielo, que nunca se lo había enseñado, piedra de agua. Tenía el concepto piedra, tenía el vocablo agua, piedra. A lo que vamos, Joseph Jordania ha propuesto, no respecto a esta especie, ya lo había propuesto hace un año y pico en su último libro, que acaso Homo hubiera sido, Homo no, los que estuvieran en el principio, por ejemplo, Monaledi o quien fuera, acaso esta conducta de enterrar a los muertos fuera una conducta que se pudiese explicar biológicamente. Es decir, una especie de primates que ha decidido hacer pagar caro a los predadores que coman humanos. Es decir, yo no podré impedir, como grupo, claro, no estoy hablando de individuos, siempre somos grupos, si no sobrevivimos. Yo no puedo impedir que el señor León me mate una cría o me mate y no se lo coma, pero lo voy a hostigar, lo voy a perseguir, no le voy a dejar comer si puedo. Y cuando se vaya, recuperaré su cadáver y le daré sepultura, es decir, lo haré desaparecer. Hasta donde sabemos, Heidelberg, ya lo he dicho, 800.000 sí, Neandertal sí, nosotros sí, Flores se extinguió hace 12.000, ya nos lo contarán, si encuentran algo así, de momento no. Pero esto, claro, es una idea pues muy revolucionaria, porque podría explicar el origen de los ritos fúnebres o de las creencias así, al menos en tu propia especie, sobre una base biológica. Es decir, que estaría al alcance de cualquier hominino. No hubiera ido que esperar a hace 50.000 años a que emergiese la conciencia o el pensamiento abstracto, todas esas cosas que dicen la escuela inglesa que son del otro día y que no tienen nada que ver con la evolución. Estuvimos 2 millones de años ahí sin movernos,
Pero esta conducta podría explicar, podría situarse en la base de esto. Es decir, una especie, no digo primate, que lo somos, de hominino ancestral, por ejemplo Homo naledi, o por ejemplo Geoffera, en un determinado momento, igual que otra especie animal puede decidirlo, puede decir, yo recupero a mis muertos. Incluso ha propuesto el canibalismo ahí, es decir, que no niega que el canibalismo se pueda practicar cuando hay hambre, como también se ocurre pues en el Perú, en los accidentados y en determinadas tierras, sino que cuando no puedes, porque estás lejos de tu cueva, cuando el muerto te ha pillado ahí en mitad de la sabana y no puedes acarrearlo, tu objetivo es impedir, es decir, conseguir que las demás especies aprendan que Homo es un plato muy caro. Es decir, que puedes comer Homo, claro, si te lo encuentras no te lo vas a comer, con el hambre que campa por ahí. Lo que pasa es que como hay Homos cerca, ese plato te va a costar muy caro, incluso la muerte, porque tú me estás comiendo, pero si tienes 15 Australopithecus o Homo naledi tirándote piedras, como te dé una en determinado momento, tú estás muerto. Y otros animales similares pueden aprender. Bueno, así aprendemos todo. Es decir, los pajarillos saben lo que son las serpientes, aunque no pueden dar una explicación racional. Y las serpientes, no sé yo si sabrán lo que son los pajarillos, no lo sé. Pero, es decir, la idea, digo, es importante y es revolucionaria. Ha propuesto no solo enterrar a los muertos, sino incluso comérselos cuando no puedes darles enterramiento o acá. Cuando hay que irse de allí, ¿no? Rápidamente, o arrastrarlo, como un primer paso para lo que llamamos, bueno, mucho más adelante, ¿cierto? Ritos. Yo no estoy diciendo que esta gente, porque eran gente, pues tuviese ritos religiosos, etcétera, o creencias similares a las que tenemos hoy. Lo que estoy diciendo es que esto es plausible, que esto no es nada loco ni insensato. Que una especie, no de cualquier especie, sino una especie que tiene manos, en fin, que anda, que tiene ya, que sabe tirar piedras, se defiende, que sabe ahuyentar a otros, vamos, que se enfrenta, no se esconde, sino que se enfrenta, y en determinado momento toma la decisión de una conducta nueva, es decir, yo voy a retirar los cadáveres de los míos y voy a impedir que se lo coman los cuervos, las serpientes, los escarabajitos, las ratitas y los leones. Bien, pues él es Joseph Jordania. Lo retomaremos cuando hablemos de la polifonía tradicional. Tiene otras teorías aparte de estas vinculadas con la música, con los orígenes de la música y el lenguaje, y ya le haremos cumplida justicia. Bueno, vamos a ver qué nos dice. Si Homo naledi metía intencionalmente a los muertos ahí, pues ya hay una conducta intencional relacionada, yo no sé con qué, si con Dios, con la religión, con los ancestros, porque los primeros tipos de formas de religión probablemente fueron el recordar los ancestros, en fin, ahí se dicen ya muchas cosas que yo no voy a entrar. Pero Homo naledi probablemente tiene 2,5 millones de años, lo dirán pronto. Aquí tenemos de nuevo a Joseph, pero por la sencilla razón que es de Georgia, y Homo, el de Manisi que he dicho antes, está en Georgia. La localidad esa es Manisi. En Manisi había humanos hace ya 1.400.000 años. De hecho, se encontró en una cueva. Se cree que es una familia, porque hay 5 o 6 individuos y cada uno es de una edad, y eran cazadores también, tenían ya herramientas, etc. Parece ser que hubo una erupción volcánica, se refugiaron en una especie de gruta natural, pero aquello se llenó de ceniza y ahí se quedó. Pues como Homo georgicus, de todos estos veremos un poquito en la clase siguiente, y ya veis el problema. Como es de Georgia, o sea, Manisi está en Georgia, y él también, y es nuestro invitado de honor hoy, porque ha propuesto el canibalismo y el hecho de retirar a los muertos de la propia especie, e incluso como si les hace falta, con objeto de enseñar al resto de animales que Homo es un plato demasiado caro, pues por eso le he puesto otra vez aquí. También porque su título, uno de sus títulos tiene ese título. Hemos hablado antes de las preguntas. Los chimpancés no formulan preguntas, estos animales que entrenamos no formulan preguntas. Los niños salvajes, que los he citado antes pero no he llegado, tampoco. No sé si saben eso. Víctor es el más famoso. Hay una película de Truffaut, François Truffaut, que se llama El pequeño salvaje. Hay un periodo crítico. Si un humano no es expuesto al habla o a cualquier idioma o escritura o lo que fuera, es decir, no solo en la modalidad auditiva, sino en cualquier modalidad, o al lenguaje de gestos, antes de los 14 años más o menos por ahí, pues la ventana se cierra y Víctor jamás aprendió a hablar.
Jacques Itard, que era el psicólogo contemporáneo de Napoleón, también un amigo de él, 5 años, 4 o 5 horas diarias, cada día, sin parar, intentando... Le enseñó muchas cosas, pero hay otro caso, Geni, más crudo, una niña que encontraron, esto es muy reciente, la tenían encerrada con un animal en un cuartillo allí, le echaban de comer, la limpiaban con una manguera. Esto es Geni, este sí hay un documento, Genie se escribe, Genie. En la historia ha habido más niños salvajes de este tipo y a todos les pasa lo mismo. Genie igual, no pudo aprender a hablar, de ese sí que está en castellano. El de Víctor no lo sé. La película se llama El pequeño salvaje en tiempos de Napoleón. Bien, pues decía eso, que como estos animales que sí que aprenden códigos simbólicos, no formulan preguntas para aprender. Hasta ahora eso no ha ocurrido. Y los niños salvajes, Víctor, ni Geni, ni todos los documentados tampoco. Y decía que Joseph tiene un libro precisamente con ese título. ¿Quién hizo la primera pregunta? Who asked the first question? ¿Quién hizo? Refiriéndose a qué especie fue la que primero... Bueno, yo no digo preguntas como yo estoy haciendo ahora con interrogantes ni nada, sino una petición de información. Ya no es la cría que dice, dame pan, dame plátano, porque los chimpancés también hacen eso. Lo primero que te ven en el zoo es poner con la mano y el gesto de dame es el mismo. Hay ciertos gestos y ciertas entonaciones vocales que son patrones comunes. No voy a decir a todo el reino animal, pero en fin, el ascenso y el descenso de la entonación pues implica cosas. Os voy a dar un ejemplo evidente para todo el mundo. Los perros, cuando quieren hacerles sentir pena, o denotar que están tristes, o detectan que ustedes están tristes, ¿no? Porque tienen emociones, claro. Ahora les estoy diciendo no solo que las tienen, sino que intentan comunicarlas. Silban con la nariz, pero hacia abajo, ¿no? Y si oye, pues, cuando saben de alguno más, cuéntenmelo. Los perros a veces hacen estas emisiones, especies de chillidos o silbidos, exactamente, no es como el ladrido, no es la boca abierta, pero el contorno es descendente, claro. Es pues como cuando un bebé llora, ¿no? No lloras hacia arriba, preguntas hacia arriba, entonces no lloras hacia arriba. Bien, pues gracias Joseph. En un par de clases volveremos a él ya con temas de musicología, ciertamente, en la evolución ya no insistiremos más. Este es Homo rudolfensis, que vivió en África por los tiempos de Homo ergaster. También a veces lo llaman Homo ergaster. El nombre se lo puso Alexeyev, un lingüista y paleoantropólogo famosísimo de Rusia, que también fue profesor de Joseph Jordania. Aquí tenemos al Zinjanthropus, lo llaman Zing, en Olduvai, en África, también este vaya aspecto, estos dos vaya aspecto, ¿no? Pero bueno, porque los han pintado calvos también, ¿no? Esa es otra que nos hace parecer un poco... Pues aquí tenemos tres, falta algunas, ya os lo diré. Este es el niño de Turkana, 1.600.000 años. Esto es aquí en España, en Granada, el hombre desde Orce. Durante mucho tiempo se discutió si el trozo de cráneo que se había encontrado era de un équido. Unos decían que era de un caballo, otros pero al final se han encontrado herramientas y todo, y claro, las herramientas corresponden a lo mismo. Hay tres yacimientos, aquí los tienen, Pentamicena, Barranco de Fuente Nueva, y hay artefactos ahí de 1.600.000 años. Aquí tenemos a Homo erectus, el presunto primer gran migrador desde África. En una primera oleada se fue por las costas asiáticas y llegó a Borneo y llegó a Flores. Luego navegó. No, puede haber oído una tormenta y agarrado un tronco, y diga, vale, agarrado un tronco tendrían que ir al menos un erectus y una erectus, porque si no, no iban a encontrar allí, bueno, tampoco lo sé, eso no lo sabe nadie, pero que navegación no quiere decir como lo hacemos ahora. Navegación quiere decir que hay un lugar infranqueable y tú, por el medio que tú no, bastantes de los tuyos habéis pasado. Bichitos y ranas pueden pasar por el aire con las tormentas y los huracanes, pero humanos vivos no. Es decir, que Erectus probablemente ya coloniza, esto lo llaman colonización. El hecho de fabricar herramientas, el hecho de establecer ya lugares de habitación, el hecho de usar el fuego, el hecho de cazar en grupo, todas esas cosas hoy en día se consideran proxies, se llama, es decir, indicadores de lenguaje o cognición superior. Hasta el 2000, con el modelo de la EVA hablábamos al revés, decíamos, la caza, cazar en grupo, eso fue lo que, esa era una de las teorías, eso fue lo que
obligó a los humanos a comunicarse más, claro, para ser más precisos, y eso con el tiempo llevó al lenguaje. Pero hoy es al revés. Si encontramos una especie que caza en grupo, es que tiene lenguaje. Lo verificado, pero quizá no sea un indicador seguro, pero es un indicador bastante fiable. Y el hecho de colonizar, intento expresar, colonizar no quiere decir, erectus no salieron 500.000 erectus todos juntos en plan ejército de Atila. Esto no es así, ni siquiera en bandadas, sino que los animales y las criaturas nos vamos a reproducir, formamos familias, grupos más o menos grandes, nuestros hijos crecen, se van a otro sitio, y con el tiempo, si se predica eso es de nosotros. Dicen que somos una especie de homínidos errantes, de sapiens. Esta es la versión oficial. Que hace 200.000 años pues nos dedicamos a escamparnos por ahí, a hacernos el amo. Hoy es verdad, hoy no hay ninguna especie viva de homo, y todo lo que queramos averiguar pues tiene que ser por procedimientos de esto. Yo evidentemente no desentierro huesos ni objetos ni nada, pero busco lo mejor que encuentro y después lo grabo y todo quién lo dice y dónde. Aquí tenemos al hombre de Coazze, que este sí que es moderno, pero fíjate el pedazo de... este sí es Cromañón nuestro. Aunque el yacimiento tiene 400.000 años, de momento el resto humano más antiguo es 100.000. Y este es Miguelón, el que les he mostrado antes, Miguelón de Atapuerca, y esta es la reconstrucción que han hecho de Miguelón, que era diestro, claro, eso hemos dicho antes. Todos estos que estamos viendo, todos los que... esto será por el registro lítico también, Miguelón era diestro, y probablemente entre neandertales había la misma proporción de diestros que entre modernos, humanos modernos. 2 de cada 3, mentira, 99 de cada 100 diestros tenemos esas estructuras aquí, y 66 de cada 100 zurdos también las tienen en el mismo lado. Pero hay un porcentaje de zurdos inversos, esto es genético, evidentemente ya es genético. Pudo empezar de un cierto modo, pues porque tiro mejor con la derecha a lo mejor, ¿no?, las piedras, o porque percuto mejor con la derecha, como muestra el registro lítico. La mayoría de piezas están percutidas desde la derecha, digo, el mínimo pedrusco. Bien, pues creo que hemos llegado al final. Nos queda el Hobbit, este es el Hobbit, el hombre de flores. Lo llaman el Hobbit por eso, porque es chiquitín, un metro escaso, 480 y tantos centímetros cúbicos. Hombre de flores, Flores es el nombre de la isla. Y este es el viejo de la Chapelle aux Champs, es un espécimen viejo, desdentado, estaba mutilado también, a partir del cual hicieron las primeras reconstrucciones de neandertales en torno a los años 1920. Y por eso sacaron unos aberrantes impresionantes, torpes, sin cuello. De eso ya hablaremos, es la historia. En los últimos 50.000 años, que es la edad de la flauta de Neandertal, tenemos otra flauta. Las nuestras, las del Cromañón, cuando vean la sesión, pues me lo cuentan y hablamos de lo que quieran. Las nuestras del Cromañón son más modernas, 38.000, 40.000. Y hay otra de 72.000 de aquí, bueno, ahora no se ve, pero aquí, en el norte de Marruecos, en Libia, en la Cirenaica, que tiene 72.000, pero de momento, como no hay huesos asociados, no se sabe si es neandertal, eso lo verán en la clase, ahí se dice. Lo que estaba diciendo es que en los últimos 50.000 años, pues había al menos digo, 5 especies humanas, cuando digo humanas, digo homo, que corren por esa línea desde hace 7 millones, 5, porque aquí ni está el hombre de Denisova, que es de aquí, ya lo veremos en la próxima clase, también muy reciente. El Hobbit está porque se extinguió hace 12.000 años, estaba vivo. Y Homo erectus está porque según algunos se extinguió hace 300.000, pero según otros hace 40.000. Y el hombre de Denisova, que me he citado aquí, que está más o menos por Mongolia, que lo veremos muy rápidamente en la próxima clase, ese parece ser que se extinguió hace 40.000, estaba vivo. Además, porque ahí tienen huesos de hace 40.000 y herramientas y huesos de hace mucho. Y con los restos, y es la misma especie. No es neandertal, no es sapiens, no es erectus, es una nueva especie. Se ha secuenciado, se ha podido hacer análisis genético del neandertal también, y de sapiens hasta de ese de 40.000. Y se ha visto que los tres procedemos, o sea, que no vienen de los neandertales. El hombre de Denisova no tiene nada que ver ni con la Eva primordial de los 200.000, ni con nosotros, ni con el neandertal, ni con su predecesor, Heidelberg, sino que con Erectus sí. Es decir, que en alguna migración anterior de Erectus, esto es porque se acepta, en los últimos 2 millones de años ha habido migraciones en el sentido que he dicho, ¿no?
pues, movimientos, las cosas se van ocurriendo, se van desplazando. Al menos dos de Erectus, una hace 1 millón y pico, otra hace 1.800.000, que es la que dio origen al hombre de flores, y probablemente hubo otras, y la última es la que dicen, la última del Erectus, que quedase donde quedase, pero que en el momento Sapiens, 195.000 años. No hay resto humano más moderno, más antiguo hasta hoy. Pues eso les decía, hace 50.000 hay al menos 5 Erectus neandertal, porque hace 28.000 estaban en Gibraltar y grabaron en el suelo de una de las cuevas una planta de cruz latina, digo, no un plano, sino 4 paralelas perpendiculares. Y también nosotros, claro, y también el hombre de flores, el Hobbit, y he dejado este interrogante para el hombre de Denisova y para el de Manisi, el que hemos visto antes, que es, tampoco hasta ahora hay fecha de extinción probable. De modo que al menos 5. Pues esta es la última. Este sí es un homo moderno, es una subespecie, es decir, así lo clasifica. No es enteramente sapiens, lo llaman sapiens hidaltu. Cuando hay una subespecie, al nombre de la especie le añaden un tercer nombre. Tiene 158.000 años, estos son los homos más antiguos que tenemos, nuestra especie. Son estos, Homo 1 y Homo 2, los llaman hombres de Kibish. También los encontró el padre de Meabel Liki, el que he citado antes. Este es otro, el Hosmei, 40.000, bueno, de 40.000 hacia acá ya no, incluso un poco más, ya no hay ningún problema. Este que vemos abajo es el de Coatzé, que sé que les he mostrado antes, que parecía hace un momento, yacimiento en Israel. Tiene casi 400.000 años el yacimiento de habitación, pero los restos son más modernos. Y como ven, pues es un sapiens, claro, un volumen craneal importante. Y este lo llaman también hombre de Egipto, pues estos son... hay otros. Pues con esto y un 8, voy a decir, la semana que viene más y mejor. Es estas especies que he mostrado, decir un par de cosas de cada uno de ellos y mostrarles esos objetos, eso creo que están 300.000 o 400.000, incluso otros más